mi charla considerarla una introducción, contextualizar lo que posteriormente se os va a mostrar, en el cual ya de una forma más detallada pues, se va a presentar cuál es el uso que hace el jabalí de los recursos ganaderos y qué repercusiones tiene esto para la bioseguridad y la transmisión de enfermedades. Se os va a presentar un protocolo estandarizado en bioseguridad y también cómo con los ganaderos del cerdo ibérico, del cerdo en extensivo, pues se viene trabajando para conocer mejor la bioseguridad que se está aplicando. También me gustaría agradecer no solamente a los socios de este grupo operativo, sino también a todos los colaboradores, seguramente me dejo algunos, que han venido trabajando con nosotros a lo largo de este tiempo. Bien, la primera parte de mi presentación voy a intentar ofrecer una visión de cuál es el escenario europeo de esta interfase entre el ganado y el cerdo. Posteriormente me centraré más en el escenario español, que es lo que hemos específicamente abordado con el grupo operativo. Bien, a nivel europeo, este mapa es bastante reciente, pues aquí tenemos la zonificación que tenemos actualmente en relación a las medidas frente a la peste porcina africana, que obviamente vienen determinadas por su presencia ya sea en el jabalí, en el porcino o en ambos, ¿no? Este tipo de medidas se zonifican en función de si tenemos la infección localizada en el jabalí, cosa que es en la mayor parte de la distribución actual de la enfermedad, es típicamente diagnosticada en jabalí, pero vemos también algunas zonas, en estas zonas rojas, donde tenemos que la infección está en cerdo doméstico con y sin casos en jabalíes, ¿no? Pues llama la atención la situación de Rumanía, bastante complicada. Aquí tenemos algunos países de los Balcanes que no aparecen en color, no son miembros de la Unión Europea, pero por nuestra experiencia venimos trabajando en el marco de otros proyectos en otros países. Al menos en el caso de Serbia, parece ser una situación muy, muy similar a la que tenemos en Rumanía, ¿no? Con infección en cerdo, en jabalí y una situación, digamos, relativamente descontrolada en la actualidad. A nivel europeo existe información. Sabemos las cabañas ganaderas, no solamente de porcinos, sino de todo tipo, cómo se distribuyen. Sin embargo, uno de los problemas cuando queremos mapear, estudiar la interfase a nivel continental, es que la información no está disponible. No está disponible en la resolución necesaria ni con la calidad necesaria. No tenemos información exclusiva o digamos, identificando cómo se distribuyen diferentes tipos de producción, puesto que obviamente la interacción que va a poder tener con el jabalí va a depender mucho del tipo de producción. La información no está armonizada, no se comparte, y muchas veces cuando estamos hablando de diferentes tipos de producción no hablamos de lo mismo, ¿no? Lo que se entiende por un cerdo en extensivo, un cerdo de traspatio, un cerdo en extensivo. Todo este tipo aparte de que existen muchos sistemas diferentes de producción, pues este lenguaje no está realmente muy armonizado. Es curioso que en el caso del jabalí, gracias a algunos proyectos europeos, particularmente el proyecto en el Wild, pues manejamos información muy, muy precisa sobre la distribución y abundancia de la especie en base a estadísticos cinegéticos que cubren gran parte del territorio y somos capaces de predecir, incluso algunas veces de conocer directamente las abundancias con bastante resolución y podemos hacer análisis de riesgo a nivel europeo. Ya os comentaba por entonces, y esta gráfica desafortunadamente sigue siendo creciente, que en Europa contamos con entre 1,5 millones y 2 millones de jabalíes, lo que viene a suponer un jabalí cada 10 cerdos. Por suerte no están mezclados en esa proporción. Y un ejemplo de cuál es la tendencia actual a nivel europeo es este gráfico que hemos hecho muy recientemente. En este caso tenemos la evolución de las bolsas de caza de los 3 países bálticos que son golpeados por la peste porcina africana en torno al año 2015-16. Se produce un descenso muy drástico de las bolsas de caza, consecuencia de que las poblaciones se ven afectadas. Además, hubo un incremento de la actividad cinegética para controlar la población de jabalí previa a la entrada.
Y después de estos años de crecimiento vemos una tendencia creciente bastante acelerada, y ya en algún país tenemos bolsas de caza prácticamente al 50% de aquellas que había hace unos pocos años, ¿no? Lo que nos demuestra la capacidad de esta especie para recuperarse poblacionalmente. Y lo más preocupante en este sentido es que además está conviviendo con la peste porcina africana. Tenemos una situación de poblaciones que se están recuperando, pero que conviven con la peste porcina africana. Hay diferentes mapeos a nivel europeo de la interfase, pero en algunos casos no cuentan con datos de calidad o datos que sean completos de Europa o que representen las diferentes formas de producción. De manera que estos datos, estos mapeos no suelen ser muy útiles. Como os decía, existe un escenario con diferentes formas de producción. La producción, al menos al aire libre, si no llamarla propiamente extensiva, pero al menos que cuente con animales al aire libre, es muy típica y muy variable en muchas zonas de Europa, adaptada a los usos y a los hábitats de cada zona. Recientemente había un esfuerzo por parte de EFSA para categorizar y armonizar las diferentes tipologías de ganaderías, sobre todo con un sentido epidemiológico y de cara a poder analizar riesgos, ¿no? Y en este sentido, pues la EFSA clasifica las ganaderías porcinas a nivel europeo como aquellas que presentan acceso a áreas forestales, a bosques, ya sea de forma vallada o de forma completamente libre. Lo mismo para aquellos que presentan acceso a zonas de pasto. Y finalmente aquellos que simplemente tienen acceso a zonas en abierto, pero normalmente son zonas valladas, anexas a las instalaciones de la ganadería, donde de una forma libre o de una forma más o menos regulada tienen acceso a estas zonas digamos, abiertas, ¿no? Al aire libre. Serían el tipo de ganadería, la tipología de ganadería, serán las tipologías que, bueno, pues puedes presentar algún riesgo de contacto más o menos directo con el jabalí. No nos olvidemos que la interacción entre el jabalí y el cerdo no es exclusivamente directa, ni exclusivamente se produce en zonas aire libre. Se puede producir a través también de productos, alimentos contaminados, etc. En el marco de algún proyecto europeo, simplemente pues ponemos algún ejemplo, hemos venido trabajando con ganaderías extensivas, al aire libre, en la zona de Serbia, también en la zona de Hungría, con diferencias muy manifiestas, ¿no? Os pondré algunas imágenes simplemente pues para que podamos tener una idea de la variabilidad del escenario que tenemos en Europa, en la producción extensiva. Esta es la base territorial de algunas ganaderías de porcina de la zona de Serbia. Vemos a la izquierda una que se encuentra vallada, pero prácticamente es una ganadería sin instalaciones, muy poco tecnificada y con acceso a espacios naturales. La de la derecha es incluso aún más marcada, es zonas típicas de inundación de los ríos de la zona, que gran parte del año cuentan con cerdos en producción, en zonas comunales. Además, esto se combina con producción de traspatio, llevando lechones a casa, una gestión un poco tecnificada. Aquí vemos algunas imágenes que en Serbia se consiguen muy fácilmente, ¿no? De interacciones más que directas, diría yo, entre cerdos y jabalíes en este tipo de ganaderías. Ahí lo podéis ver. Esto lo mediante fototrampeo. Pues en este caso pues podemos ver una monta, ¿no? No sé si simulada o real, de un jabalí, ¿no? A un cerdo. En el caso de Hungría sí que existe más tecnificación en la producción del cerdo mangalitsa. Son zonas que están perfectamente valladas. En algunos casos pues tienen todas las infraestructuras típicas de una ganadería que podemos casi denominar de intensivo. En otros casos la base territorial es más extensiva, ¿no? Con menos tecnificación, menos instalaciones. Pero en general sí que están muy bien protegidas del exterior, ¿no? Y de hecho lo hemos manifestado, lo hemos visto con menos presencia de interacciones entre ambos grupos, doméstico y silvestre. Pero las hay también. Bien, centrándonos ya en la parte del escenario en España, que es lo que más nos ha tocado en el grupo operativo.
Pues como sabéis, tenemos también un sistema porcino que es muy importante, pero también muy heterogéneo, ¿no? El subsector extensivo pues, está realmente profesionalizado, al menos en su versión de producción de cerdo ibérico. Sin embargo, pues tiene unas características inherentes y es que por los ambientes en los cuales se desenvuelve es muy difícil aplicar bioseguridad ¿no? y gestionar esa interfase que ocurre con la fauna silvestre. Tenemos muy buena información a nivel de coto de toda España, de la abundancia de los jabalíes. Esto no tiene comparación a nivel europeo. Se ha venido trabajando, era un objetivo de este grupo y hemos venido trabajando también con el Ministerio en el mapeo de estas abundancias a diferentes escalas también administrativas. Se ha venido recolectando y completando la información sobre los estadísticos cinegéticos que teníamos al principio de este proyecto, que ahora son mucho más completos, como podéis ver en estos gráficos. Aquí tenemos algunos análisis de la dinámica poblacional. Esto vamos a hablar más en detalle en la próxima jornada. En el caso del porcino, pues igualmente que a nivel europeo la información está y se conoce, ¿no? Pero en este caso, pues hemos podido contar con información muy detallada para poder mapearla y hacer estos estudios espaciales, de solapamiento espacial entre cómo se distribuye el ganado, cómo se distribuye la fauna. Pero obviamente ahí solamente estamos haciendo una distribución espacial, ¿no? Que tiene mucha utilidad para ciertas cosas, como vamos a ver. Pero realmente el cómo se produce esa interacción no solamente depende del factor espacial, de que tengamos los dos componentes, salvaje y doméstico, y en suficiente edad, sino qué circunstancias locales se dan de manejo de hábitat. Y esto va a dar lugar a interfaces, a zonas de interacción entre doméstico y silvestre muy variadas. Cada uno va a requerir su propia aproximación. Esto lo vamos a poder ver en las siguientes presentaciones, tanto de Eduardo como de Mario, ¿no? Pues aquí tenemos animales muy en extensivo, donde comparten hábitats con fauna silvestre a la izquierda. Tenemos poblaciones en intensivo con muy buenos cerramientos, donde lo que realmente nos importa es no esos posibles contactos directos, sino el uso que puede hacer la fauna silvestre jabalí de la periferia de estas ganaderías. O tenemos incluso casos de producción comercial reducida, incluso de autoconsumo, donde los ganaderos, en muchos casos no profesionales, pueden hacer uso de recursos de alimentos locales y puede haber un cierto vínculo también o riesgo con lo que ocurre en las inmediaciones de la ganadería, ¿no? A veces pueden ser alimentos contaminados, ¿no? Como ocurre en muchas zonas de Europa. Entonces, estos mapas de inicio solamente nos dicen aspectos espaciales. Hay que atender mucho a cómo es la gestión y cuál es el riesgo que existe en cada zona, en cada tipo de producción. Nosotros en estos mapas en los cuales enfrentamos fauna frente a ganado, pues categorizamos la abundancia de ambos. En el caso del cerdo, ya sea el número de cabezas o el número de explotaciones. Y, digamos, los altos índices de solapamiento se dan cuando tenemos un alto número de explotaciones porcinas y un alto número de alta abundancia de jabalí, ¿no? Es lo que se ve en este mapa en diferentes tonalidades. Sin embargo, tenemos que atender a cada circunstancia, ¿no? Como posteriormente veremos, ¿no? Esto es una actualización de ese mapa que os comentaba antes, puesto que continuamente se van actualizando en este grupo. Esta que tenemos anteriormente es considerando el total de ganaderías, mezclando todo, como diría unos churras con merinas. En este caso, en este caso estamos confrontando información que se tiene a priori de cuál puede ser el nivel de bioseguridad de cada tipo de producción frente a la abundancia de jabalí. Fijaros que, por ejemplo, gana en tonalidad roja pues, la zona del suroeste, también el noroeste de España, respecto a la anterior que era puramente espacial. Aquí incluimos un factor de riesgo. En este caso representamos el autoconsumo. Llama la atención, tanto en autoconsumo como en comerciales reducidas, el noroeste de España,
Fijaos aquí para comerciales reducidas. También llama la atención la zona del suroeste, la zona del Ibérico, ¿no? Entonces, ya, cuando empezamos a ver este solapamiento, que aquí es solamente espacial, en función de las tipologías de producción, pues estamos viendo que estamos hablando de diferentes situaciones, diferentes tipos de interfaz, ¿no? En este caso estamos hablando de extensivos para producción, también para reproducción. Principalmente estaremos hablando de tipología ibérico, ¿no? De manera que los principales escenarios que podemos definir en nuestro país, pues sería una zona donde predomina la producción intensiva, bastante tecnificada, muchos casos grandes ganaderías, que en algunos casos, como es la zona justo al sur de los Pirineos, pues es muy favorable para el jabalí. También es muy favorable en zonas de Levante, como en la Comunidad Valenciana. Para el caso del jabalí, algo menos favorable podrían ser el suroeste, una zona más árida para el jabalí. Por contra, todavía en algunas ganaderías de esta zona, pues se aplica el sistema en camping, incluso para reproductores. Esto puede añadir cierto riesgo. Luego, si nos vamos a la zona del suroeste, pues estamos hablando del típico extensivo, ¿no? Del cerdo ibérico. No, obviamente todo es tan extensivo, ¿no? Pero el que está, pues está normalmente en esta zona de España. Una zona con alta tradición también de producción cinegética de caza mayor, ¿no? Y es un escenario en el cual ya se había trabajado bastante antes de este grupo operativo, ¿no? Nuestro objetivo principalmente eran zonas de producción intensiva. Y finalmente tenemos las zonas del noroeste, muy interesantes, poco conocidas, todavía, al menos por nosotros. Sería muy interesante si alguno de vosotros nos puede dar algunas indicaciones de que conozcáis mejor allí la producción, en autoconsumo, comerciales reducidas, y cuál puede ser su interacción con la fauna silvestre, ¿no? Posteriormente, Eduardo sí que se va a centrar en los estudios que hemos hecho, Eduardo y Mario, en estas zonas de producción intensivo de España, ¿no? Esto lo van a describir con mucha detalle, no entro. Y ya simplemente para terminar, pues decir que seguimos trabajando en la forma en la cual representamos y presentamos esta información. Pensad que trabajamos con datos a nivel de cuerpo de caza, coordenadas de ganaderías. Eso luego lo llevamos a aspectos administrativos, como pueden ser municipios. Sin embargo, epidemiológicamente puede tener más sentido que trabajemos a nivel de unidades que son del mismo tamaño y continuas. Aquí tenemos una representación de la abundancia de jabalí en pequeños hexágonos de unos pocos kilómetros que nos ayudan a visualizar mejor, ¿no? Y rompen ese efecto administrativo que tienes algunas veces cuando presentas tus datos, ¿no? Pues venimos trabajando en este tipo de acciones. Y por concluir esta primera presentación, pues obviamente tenemos una gran heterogeneidad en los escenarios de interacción de jabalí y porcino a nivel nacional. El extensivo del suroeste es un extensivo, pero está profesionalizado. Sin embargo, presenta dificultades inherentes a cómo se produce y en qué sitios, ¿no? Con abundancia de fauna local y accesible al ganado. El extensivo es bioseguro, pero es poco estudiado. Y en este sentido, es lo que mis compañeros van a presentar los avances del grupo operativo en las siguientes presentaciones. Hemos visto también esta situación donde predominan muchas ganaderías comerciales, pequeñas, autoconsumo en ciertas áreas de España, que yo creo que merecen una aproximación y conocer ahí mejor cómo es la interfaz y cómo podrían mejorar en cuestiones de bioseguridad. Y finalmente, pues indicar que os hemos mostrado en esta primera presentación cómo caracterizamos parcialmente este solapamiento, que eso no es indicador directamente de interacción, esto va a depender también de muchos factores locales, del tipo de producción, que cada situación, incluso cada ganadería va a necesitar una bioseguridad específica que se tiene que chequear y comprobar en esa ganadería, pero aún así este tipo de mapeo es muy útil para hacer análisis de riesgos, diseñar la vigilancia sanitaria, tanto en doméstico como y sobre todo en silvestre, y también diseñar planes de contingencia y en un momento dado, esperemos que no sea así, una reacción frente a un brote en una determinada zona, ¿no? Por tanto, seguimos trabajando en mejorar la recolección y agilizar el flujo y análisis y la presentación de estos datos y de los mapas.